Wakichawi sampai akalwara serata kipuriyari burata barca barcachiraca akalwara harus kipawimpi municipio de Tiwaraku barca kabawa purraquillari tocar catasiwa kilata Calixto Cabrera Jupaja corresponsal acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia Toquina Yatirraquiwa acá municipio de Tiwaraku barcarua kutiri patunca uru acá mayo llamayo paxita jalajki panjam acá visitas nocturnas a las ruinas de Tiwaraku y aquí paura acá jutkawayari rasidagua saraku katoqitwa aruskip awayari kurikabaki sakam tajapasire kuna uñaki paura acá jutkawayari katoqiraka yatiñataki hilata Calixto Kamisaki Humankiwa Roja Arsusinkaki municipio de Tiwaraku Barcatpacha. Walikiu Hilata Edwin Arunda Burtayans Manaxa, capital arqueológica de la tercera sección de la provincia Ingabi, del departamento de La Paz, Tiwanaku, Taitejala, Marcasata, Hicharmante, Alhuatana, Acapachpa, Huaquistabi, programa Identidades, Ucamaja, Chaparmante, Alhuatanejama, acá Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Ucamaraquiva, Bolivia TV, Curimanicasta, Lugaranacaro, acá Chacoyasuyo, Estado Plurinacional de Bolivia, Ucataipina, Mistutacaraqui. Ucamaste, Axanquiwa, hermano licenciado Gonzalo, Upaja, Keisa, Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas, Administración de Tiwanaku, CIA, Uxatoquirua, y Harusteraki, Pampe Arun Asiñali, Kamisaki, licenciado Asquiado Apanay, Sasina Arun Asiñali. Kamisaki, hermano Calixto, hermanos de la prensa, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando también, un gran saludo desde Tiwanaku y obviamente estamos aquí dispuestos a poder conversar sobre nuestras actividades que vamos a venir realizando también. Bueno, es que Ukamaja, Kilata Edwin, a ver, Aruski Tañani, Upau Xatopjina, Pequeñ Charaki. Mire, sábado, Arumau Ichani, Jawit Atawa, visitantes, Supanacau Purit, Anina Katiwanaku, Marca, Kunam Tawin Pisa, a ver, Kunam Pacharus Ayantani, Taka Kanakaja, a ver, Ukutop Kanayani, man. Bueno, cada 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos, en todo caso, y dentro de ese afán venimos siempre organizando y realizando actividades también, promocionando, reactivando las visitas, en todo caso, en los museos, y obviamente en calidad de Centro de Investigaciones Arqueológicas, en coordinación con el Ministerio de Culturas también, y distintos museos de la ciudad de La Paz, hemos venido realizando una actividad de visitas a los museos, en todo caso, y sitios arqueológicos. Y dentro de esa afán estamos, obviamente, este sábado 20, en conmemoración al Día Internacional de los Museos. Vamos a estar habilitando el sitio arqueológico y los museos, obviamente, con una entrada gratuita. Waliaskiwa, Hichaja, Kraukana Karusa, ¿tiene que te portar el cano para acá, Jujita, Wayapjani? A ver, Jawita, ¿sabe quién? Claro que sí, obviamente hacemos la invitación correspondiente, ¿no?, a todas las personas de nivel nacional, departamental, que puedan apersonarse a poder disfrutar de nuestro patrimonio. Tiwanaku va a estar abierto desde las 7 de la noche hasta las 22 horas, de manera gratuita. Pueden venir con sus hijos, amigos, hermanos, la familia entera para poder disfrutar de nuestro patrimonio. Hay entidades también que están obviamente juntamente con nosotros realizando la actividad con el tema de la Agencia del Cine, el Munarca Museo, en la ciudad de La Paz y distintos lugares en donde se va a aperturar, y obviamente como el medio es a nivel nacional, hacemos también la invitación. Son más de 27 entidades y museos que estamos en La Paz habilitando las visitas gratuitas, y entonces dentro de ese afán hacemos siempre la invitación para que obviamente nuestra sociedad pueda ser parte del patrimonio. Waliaskiwa, Ukamawa, Iskarakta, hermano Gonzalo, Kupaja, Sia, Tuxtokener, Farcarak. A ver, estudios centrales, Tuxtoker, Kutayari, Kunajist, Awineka, Jutseraki, Hilata, Edwin. Ukaporiskiwa, Hilata, Calixto, Waliwa, Kiskriwa, Akamba, Tekurateja, Turismo Toquero, Amanchao, y Cobraki, Tekurateja, Jutiri, Patunca, Uro, Callabayo, Paxita, Jalajkipanwa, día larga noche de museos, Yaki Pauraka, Jutkawayari, Kubapiru, Tiwaraku, Barcar, Hakam, Tanakar, Saranta Yatas, Kisasinsa, Hilata, Gonzalo, Kupaja, Akalwara, Yatilla, Weraxtua. Hermano Gonzalo, ¿qué objetos serán observados en las ruinas de Tiwaraku? Bueno, básicamente tenemos los monumentos que van a estar iluminados de noche y es un atractivo único y particular que obviamente tal vez los que vienen a visitar de día no pueden disfrutar el tema de la minuciosidad en el tema de las iconografías y diseños que contemplan nuestros
monumentos, y van a poderlo ver iluminados de noche, y esa es una característica única. Y muy aparte de eso van a poder ingresar a los museos cerámicos y líticos, en todo caso en donde van a poder disfrutar de la colección que tenemos expuesta, y dentro de ese afán poder obviamente vincular a que la sociedad pueda siempre, tal vez de alguna otra manera con un costo gratuito, acceder a nuestras colecciones para que puedan en todo caso disfrutar de nuestro patrimonio. Aquí para ahí baja barca chiraca kubarakawa hawil atap tatiwaraku barkakaba sarap hayaraka bataki kwatokirua kuraibari hiwaki yara kauyit adiwayap hata kabaja katiwaraku barkat pacha kubarakar hawil awayap harakta makalwada inasa kubaraka hisip stakau kanza hikatas tiwarakus tisasida yakabaya yamakisa yakipa departamentos barkanakat yakamarkanakata por ini del caja aniwa unihap karakitisuba. Hermano Gonzalo, podemos aclarar en dónde se ubica Tiwaraku, a ver de dónde pueden tomar los hermanos, hermanas que nos ven en esta mañana. Claro que sí, podemos en todo caso tomar un vehículo de la terminal interprovincial del Alto, obviamente desde ahí salen los vehículos públicos para Tiwanaku, aproximadamente 1 hora de viaje que van a llegar al sitio arqueológico, y dentro de ese afán poder obviamente conocer un poquito más de nuestro patrimonio. Hay distintos accesos también que obviamente pueden venir por la parte del cementerio general también, que hay una parada de buses, y obviamente creo que hasta las mismas buses que van hacia Desaguadero les van a dejar básicamente casi cerca al pueblo de Tiwanaku, en donde van a estar obviamente disfrutando. Y obviamente hay mucha gente que va a venir también con sus vehículos particulares, y obviamente creo que el acceso no es muy largo, no es muy lejos en todo caso Tiwanaku, y obviamente hacemos la invitación correspondiente también. Kapuriskiwa barca chilaka hilata Calixto kurampicha akusadukit pacha arst adiyahut hiraksa bayampi hawilt awainya jawakis chispa barca chilaka. Walaskiu kamaja aymara para la siri wila masinaka kitena kateja chitaurasaro y jesipkista ukamaj tiwanak marcaja turismo campeu chekpechasensa sarjaruta karaki ukamawa wakt ayata ka jaipo kurateja sábado y zapatunka urunakampe atayamayo paxina yaki wakis atakara akaja zapapaxiwa apasiraki arumaraka visita katok anyataki porque haya markanaka tutanta frak seguramente un hab khaniwa is abkhaniwa katha hawit ataptau futawaya khamaya un tawaya kham tiwanak markaha hasta kamasampe kunate amtawena kasukha ukanakas pokasiridak hayu khamaya utamtaw impewa tiwanak markan sarharutas krak inasa tutentaki pachaha laqaki puni ukhalkaraki maisatu qitha hermano Gonzalo kamaha niyawa kutkaraki junio axe kurindan karaki neukatha ya hasta chaja machakmara aymara o 21 jau kamau sapa para ni kamau ka atarakwatja lanzamiento kau utjerakini hisaniawa autoridad na campe aruski ataraki chai honorable alcalde cantonal camaraki junta de vecinos pasparaki wa kun jamasa caja kaisa ministerio de culturas o canciller uksato kina campisa aruski ave utjaski nas campe arhat oisna hermano Gonzalo. Bueno, sí creo que es muy importante poder comentar y hacer conocer esta actividad también que se está acercando en todo caso en 20-21 de junio en Tiwanaku. Creo que esa actividad nos va siempre, obviamente, reflejar nuestras tradiciones, nuestras culturas y nuestros taquis en todo caso dentro de lo que es nuestra cosmovisión andina. Entonces, dentro de esa forma venimos ya preparando esta actividad ceremonial con un evento principal que es el lanzamiento, que va a ser el 1 de junio, el jueves 1 de junio a las 10 de la mañana en la Plaza Murillo. Nos van a acompañar nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, nuestra hermana ministra, nuestro hermano alcalde, nuestras autoridades originarias de Tiwanaku obviamente van a estar ahí, toda la sociedad que está obviamente siempre acompañándonos. Vamos a estar en todo caso haciendo el lanzamiento del 21 de junio para que obviamente vayamos preparándonos para esta ceremonia ritual, que obviamente es más importante y obviamente muy ceremonial también. Bueno, es que Ukamawa, Canais Awena Caja, Gilata, Edwin, que tiene Cateja, que Bolivia TV, Ukataipi, así Caraquisto, Ukamaraki, así Caraquisto, Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Gilata, Edwin, Dia Ukanacambeu, Tuk Aisnana.
Camporiskiwa, Gilata Calixto, Jawilt Adatawa, Cabraki, Jawilt Ayari, Gilata Gonzalo Choque, Condori, Jupaja, director general de CIA, Toquera, Irterraquiu, Cabraki, Gilata Calixto Cabrera, Jupaja, Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquena y Atirraquiu, Juparacarius, Pajar Ayari, Acalwara, Jiwasampi, Aruskip, Awayap, Hata da Capata, Ucabaja, Barca Chiraca, Bayan Pisa, Jawilt Arita Ptawa, Curaimani, Unijawira Garpurt, Awayap Hayari, Jutiri Patun Kauro, Acamayo, Yabayo, Paxita, Jalaki para Curateja, larga noche de buceos. Curaimani, buceos, todo lo que era Utawa, Histaratari, Sasidawa, Irtir la casa, Curadacanaja y Atilla, Wayap Haraki. Jambar la Campe, Akawakichawi, Tukuya, Wainani, la Campeja, Yakauru Cabaya, y Kisinkaba.